Bueno, el aplauso para vosotros, que sois los verdaderos protagonistas, ¿no?, de este encuentro. Hoy tenemos una auténtica fortuna, un auténtico lujo. Además, he de comentaros que ha hecho un grandísimo esfuerzo por estar hoy con vosotros, con nosotros, que es Pablo Helguera. Ya lo sabéis, no es algo secreto porque está en el programa, viene directamente de Nueva York, lleva una hora apenas en nuestra ciudad y es una de las personalidades más interesantes en la actualidad en el mundo de la pedagogía, de la educación, de la performance. Es también artista, ya sabéis que ha trabajado para las Bienales de Liverpool, de La Habana, en México, ha mostrado su obra en el Palacio de Bellas Artes, en España en la Fundación Juan Marc, tanto en la sede de Mallorca como en el Museo Abstracto de Cuenca, ha presentado una performance individual en el Centro de Arte Reina Sofía, en el Museo Centro de Arte Reina Sofía, y ha expuesto en Baltimore, en Bélgica, en Ghent, en Buenos Aires. En fin, es un artista multidisciplinar, un artista internacional, con muchas cosas por decir y por contar, como demuestran muchos de los libros que ha publicado: Manual de Estilo del Arte Contemporáneo, El Niño en las Letras, Theatrum Anatomicum o The School of Pan American Unrest. Y bueno, yo creo que es formidable tenerlo aquí. Yo creo que es la persona, el especialista ideal para terminar, yo no diría punto final, sino punto y seguido de este encuentro, porque vendrán otros, y les doy las gracias encarecidamente por ese gran esfuerzo que ha hecho por querer compartir sus conocimientos con nosotros. Así que muchísimas gracias. El aplauso es para Pablo Helguera. Muchísimas gracias. Gracias, Lourdes, un placer. Muchas gracias. Es un placer para mí poder estar con ustedes. Y quiero agradecerle también a Eva Sanguino y al Comité Científico de este encuentro y al Museo Thyssen, obviamente, por esta invitación. Lo que voy a hacer hoy es hablar un poco acerca de un tema que me es muy importante y que he reflexionado acerca de él a lo largo de mi trayectoria en museos, que abarca unos 29 años, durante los cuales he mantenido, digamos, una doble vida. Es decir, por un lado he trabajado en museos y por otro trabajaba en el estudio, en el taller. De manera que estas reflexiones provienen no desde una perspectiva meramente teórica, sino vienen desde la vida real, desde la práctica, desde dentro y fuera del museo. Mis comentarios vienen desde alguien que ha sido influido por la práctica del museo, estando en un taller, y al revés, ¿no? Viceversa. Es una relación simbiótica. En este encuentro se ha reflexionado sobre el museo como otro lugar de experimentación, lugar de encuentros, de transformación, de alquimia, incluso de epifanías. Lo que buscaré mostrar en esta presentación es la manera en que la educación en movimiento, lo que solemos denominar como el aprendizaje peripatético, se manifiesta en el arte contemporáneo, y cómo estas formas de hacer arte pueden ser utilizadas y pueden servir como inspiración para la pedagogía y en el espacio del museo. Entonces, primero, mencionarles un poco acerca de mi formación como educador y como artista. Yo estudié en el Art Institute de Chicago, artes visuales, y a la vez comencé haciendo una pasantía en el museo mismo, trabajando para exposiciones y eventualmente acabando como mediador, dando visitas guiadas de las exposiciones. Desde el principio, la noción del recorrido formó parte de mi trabajo como artista y como educador. Posteriormente trabajé en el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago, que realmente acabó siendo mi escuela de verdad, porque en la escuela de arte estudié pintura, estudié escultura, pero no
logré captar lo que era el arte contemporáneo, sino hasta que trabajé en ese museo y entendí bien los procesos de hacer y de pensar el arte. Posteriormente, mi siguiente trabajo fue en el Museo Guggenheim, y recuerdo haber comenzado mi trabajo en el museo justo cuando estaba terminando la exposición de Art of the Motorcycle, que fue diseñada por Frank Gehry. Fue un momento muy importante para el Guggenheim Bilbao, acababa de inaugurar. Era un momento en el que el museo se sentía como un espacio internacional, un nuevo modelo del museo. Pero a raíz de estas primeras experiencias, surgieron una serie de reflexiones acerca de lo que era la educación en museos para mí. Primero, era que comencé a ver una desconexión entre las metodologías de mediación y el arte que se producía en los museos. En el momento en el que me estaba formando como educador, lo que era muy clásico era estudiar VTS, que se llama Visual Thinking Strategies, una manera de mediar a través de una especie de diálogo socrático, sobre todo con 3 preguntas principales: ¿qué es lo que ves? ¿Qué es aquello que te hace decir eso? ¿Y qué más?, ¿no? Lo que me parecía en esa formación que tuve como educador funcionaba muy bien para hablar de arte abstracto, pero era muy difícil utilizar BTS para hablar, por ejemplo, de arte contextual, arte conceptual, performance y demás. Es como tratar de entender un objeto en movimiento, pero sin moverse uno mismo, como simplemente sin seguirle la pista. También en aquel momento, en los años 90, surgía el arte relacional. Aparece el libro de Nicolas Bourriaud, de arte relacional. Comienzan a trabajar varios artistas de esa generación de los años 90 a hacer arte participativo en galerías, crear vivencias en el espacio del museo y la galería. Y recuerdo en alguna instancia que un curador me llamó y me pidió que le consiguiera 10 niños. Y yo me quedé un poco confundido por qué, ¿cómo que son 10 niños? Es que tenemos un artista que quiere hacer una acción en la galería para pintarles las caras y necesitamos un salón de clases para que use los niños, ¿no? Me llamó mucho la atención la cuestión de que se utiliza obviamente al público como medio y que no había realmente una reflexión acerca de qué experiencia tendría aquel público más que servir como una especie de herramienta para el artista, ¿no? Por ello comencé a hacer un tipo de trabajo que buscaba directamente incorporar procesos pedagógicos con procesos participativos, y de ahí surgió lo que hoy se llama en mi generación como arte de interacción social. Surgió este libro en el que trataba yo de articular las maneras, las herramientas que uno puede utilizar para hacer arte de interacción social. Pero bueno, no voy a hablar de esto en este momento. Lo que me interesa hablar ahorita es de procesos peripatéticos y luego regresamos a lo demás. Sobrevivir como un ser humano requiere la habilidad de desplazamiento. Nuestros primeros ancestros, hace 300.000 años, dependían de la caza, la recolección. De inmediato creo que podemos comprender que ese proceso de recolección es una forma de aprender, ya sea en el caso de una comunidad nómada o sedentaria. El cazador o recolector requiere un conocimiento del paisaje, los sistemas ecológicos, los recursos de su entorno. Lo que observa lo debe transmitir y compartir con su comunidad, haciendo este proceso de recolección algo eminentemente social. Por otra parte, el desplazamiento se vincula con otro tipo de conocimiento, que es de índole espiritual, el del peregrino. En España, como sabemos, cuando pensamos en peregrinaje, creo que muchos de nosotros pensamos en el Camino de Santiago, un camino espiritual, donde las enseñanzas obtenidas hacen a uno pensar las dificultades y los tropiezos que deben confrontar en la vida. Es un encuentro con lo espiritual, con el paisaje, con la naturaleza, ¿no? Claro, el peregrinaje religioso está en todas partes. En México tenemos la Basílica de la Virgen de Guadalupe, que es
digamos, el lugar más importante de peregrinación de México. El Día de la Virgen, que es el 12 de diciembre, la basílica recibe de 10 a 12 millones de personas. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con los museos? Creo que muchos de ustedes de inmediato estarán de acuerdo conmigo que el museo como espacio suele verse como un mausoleo, ¿no? O una especie de santuario o altar, que la experiencia de visitar una obra es una mezcla de proyecto turístico, pero también una especie como de realización, de peregrinaje espiritual, como por supuesto la Mona Lisa en el Louvre, ¿no? Pero esto ha sido bien analizado, no por mí, sino por sociólogos y estudiosos del tema de públicos. Entre ellos, John Falk, que quizá muchos de ustedes conocen, es un sociólogo que ha estudiado públicos en museos por 30 años y desarrolló una tipología del visitante del museo que más o menos se manifiesta en 5 categorías, ¿no? Los que buscan la experiencia, los exploradores, facilitadores, los profesionales y los rechargers, que es la gente que viene como a recargarse, como a renovarse, ¿no? Dentro de estas categorías, en algún momento Falk hablaba de los exploradores y los experience seekers como gente que buscaba un tipo de experiencia también un poco espiritual, ¿no? Entonces es interesante como aquella persona que viene a ver cuadros se sienta en una banca del museo para ver las obras, ¿no? Entonces dentro de la tipología de Falk existe este aspecto del entregarse a la obra, que es una manera también como de peregrinaje, ¿no? Pero el acto de peregrinaje no solo es necesariamente un acto de realización espiritual, sino también un acto de conocimiento. Regresando a México, esto se manifiesta muy bien en el barroco, con el poema más importante de Sor Juana Inés de la Cruz, que es Primero Sueño. Es uno de los textos más complicados del barroco, en el que el tema del sueño es central y está cargado de simbolismos. Básicamente narra de una manera al estilo de Góngora este proceso a través del cual su alma cruza por el universo y empieza a entender el significado del mundo, ¿no? En este proceso espiritual del sueño logra entender, logra alcanzar este conocimiento esotérico, ¿no? Sor Juana realmente era una estudiosa de la filosofía clásica y su interés en estudiar provenía de la filosofía, provenía de los griegos, de los latinos, y su búsqueda espiritual, en cierta manera, de una manera laica, se puede analizar en relación a la escuela peripatética de Atenas, formulada por Aristóteles. Sor Juana conocía bien a Aristóteles y de hecho fue una influencia importante en su obra. En una carta muy famosa que escribió Sor Juana, hablaba acerca del filósofo, su famosa carta de la carta de Sor Filotea, que es uno de los primeros textos feministas que tenemos en las Américas. Dice, bueno, si Aristóteles hubiera guisado, mucho más hubiera escrito. Pero bueno, en toda la genealogía de la literatura pedagógica, digamos, del siglo XVII, XVIII, encontramos ejemplos peripatéticos, ¿no? De nuevo, en México tenemos un libro muy importante, que son los Diálogos Latinos de Francisco Cervantes de Salazar, que básicamente es como un tour, es como una visita guiada de México, ¿no? Escrita en 1554, está escrita a la manera de la escuela peripatética, básicamente. Son dos personajes, Gutiérrez y Mesa, que están
digamos que caminando por las calles de México, hablando de sus edificios, de sus iglesias, bueno, alabando todas las maravillas que tiene la Ciudad de México, ¿no? Lo que estamos enfrentando aquí no es ya ¿cómo? Sí, gracias. Lo que estamos viendo aquí es más que nada el encuentro del espacio de una manera que no ya solo espiritual o intelectual, pero también emocional. Es algo que los situacionistas, como Guy Debord, lo denominaron como la psicogeografía, que es el estudio de los efectos del entorno geográfico sobre las emociones y el comportamiento de los individuos. Es decir, piensa al espacio no ya como un lugar de hechos o tampoco un lugar de magia necesariamente, sino algo que está directamente en diálogo con nuestra humanidad, con nuestra propia psicología, con nuestras propias emociones. Es nuestra relación subjetiva con el espacio que activa nuestra mente. Esto lleva a los situacionistas a hablar acerca del dérive, la deriva, una especie de exploración urbana no planificada, estar a la deriva, y el détournement, la reelaboración de espacios y símbolos para crear nuevos significados. Entonces, la psicogeografía a menudo se ocupa del impacto emocional de la arquitectura, el trazado de las calles, cómo las ciudades modernas podrían alienar o inspirar a sus habitantes o explorar aspectos ocultos del espacio urbano, ¿no? Y lo vemos manifestado en la literatura, en el arte, en miles de maneras, ¿no? Por otra parte, esta psicogeografía y este tipo de viaje también tiene un aspecto, ¿cómo podríamos decirlo?, como mítico y simbólico, que se remonta a todas nuestras historias, desde la Ilíada y la Odisea, y particularmente la Odisea, obviamente, hasta el presente. Un ejemplo de un cuento para niños de principios del siglo XX es Las aventuras de Nils Holgersson, de Selma Lagerlöf, una narración acerca de un niño que cruza todo Suecia en un ganso. Y estos ejemplos que conforman tipologías del héroe o el antihéroe que han sido estudiadas por folcloristas y demás, se manifiesta también en nuestra manera de entender la historia y la manera en que narramos la historia. Quizá algunos de ustedes conocieron o vieron la película Los diarios de la motocicleta, que hablan acerca del viaje que el Che Guevara, antes de ser el Che Guevara, se avienta por toda Sudamérica en los años 50, y por el desierto de Atacama en Chile, por los Andes, por la Amazonía peruana, y que afectan profundamente su visión del mundo. Es decir, ese encuentro que el Che o el joven Che comienza a tener, le da la concientización de lo que es la injusticia social y digamos que influye en su manera de pensar el mundo y la política. De manera que, bueno, hemos hablado acerca de la psicogeografía, la deriva y el término wanderlust, que es este deseo de explorar, ¿no? Que es difícil de traducir. Pero aquí, bueno, lo que quiero hablar es cómo se manifiesta esto en el arte contemporáneo. Uno de los artistas que pues, más admiro y que realmente me parece fundamental en esta reflexión es Hamish Fulton, un artista que su obra, que él proviene realmente del land art, y aunque bueno, él rechaza esta idea de ser un artista de land art, pero su trabajo es básicamente caminar, ¿no? Quiero citar, bueno, y de hecho hizo la Fundación Ortega Muñoz de Badajoz hizo una retrospectiva de su obra hace unos 15 años, de obras del 79 al 2008, creo que se llamó 7 caminatas, y para ella escribió un texto acerca de lo que es para él la caminata. Se los voy a leer porque me parece
muy interesante. Para mí, caminar no es una teoría, caminar no es un material artístico, la caminata es una experiencia, es una forma artística de pleno derecho. Tras varios días caminando, tengo la impresión de que puedo pensar con mayor claridad, surgen preguntas y lucho mentalmente para contestarlas. La caminata artística contribuye de forma creativa al espectro de las caminatas tradicionales. He caminado por autovías y autopistas españolas. Nuestro mundo ha sido construido para el coche y de vez en cuando un pequeño sendero rural se convierte en una rápida y peligrosa autopista. Los planificadores de carreteras olvidaron proporcionar alternativas legales para los caminantes, así que uno solo puede volver sobre sus pasos o quebrantar la ley y continuar. Podría hacer toda una genealogía de la caminata como arte, no lo vamos a hacer aquí, obviamente, pero sí quisiera al menos mencionar un par de ejemplos y también compartir con ustedes un par de proyectos que yo he realizado reflexionando sobre este tema, que incluyen la pedagogía. Un artista que admiro también mucho es Stanley Brown, un artista que estuvo asociado con Fluxus y que también curiosamente es un artista de origen, originalmente de Surinam, pero vivió en Holanda la mayor parte de su vida y era una persona extremadamente elusiva. No le gustaba que le sacaran su fotografía. Este es un ejemplo, un caso raro de que haya sido fotografiado. Era extremadamente tímido, pero tenía un proyecto que se llamaba This Way Brown, en el que él llegaba y a un extraño en la calle le pedía que le explicara cómo ir a tal lugar y le pedía que le hiciera un dibujo para indicarle cómo llegar a ese lugar, y el dibujo era la obra, ¿no? Entonces él expone los dibujos que le hace la gente en la calle, diciéndole por aquí da la vuelta a la derecha, se mete aquí está la iglesia, etcétera. Entonces los dibujos que hacen aquí los transeúntes anónimos son, digamos, parte del proyecto This Way Brown. También el viaje, la caminata se convierte, también incluye este aspecto un poco espiritual, peregrinaje, pero también psicogeografía emocional. En el caso de Marina Abramovich y Yulai, digamos, está una de las relaciones románticas más importantes del mundo del performance art. Quizá ustedes ya conocen la anécdota de que cuando ellos terminan su colaboración o terminan realmente como pareja, deciden terminar de una manera pues casi operística. Deciden que ellos van a caminar la totalidad de la muralla china y se van a encontrar en el centro. Y este es el momento en el que finalmente ellos, no sé cuánto tiempo les tomó, semanas y semanas, o quizá meses, caminar la muralla china hasta encontrarse uno al otro. Están el tipo de caminatas íntimas que se asocian con el sonido y lo que en los museos llamaríamos audioguías. La que impera en este aspecto es Janet Cardiff, la artista canadiense, quien en Canadá, en Banff, en 1991 hizo su primer walk, que es como una especie de grabación que uno toma y camina por una parte geográfica con una voz que lo va guiando para tener diferentes tipos de experiencias. Y artistas que continúan trabajando hoy en día, como Harold Fletcher. Janet Cardiff también trabaja hoy en día, pero Harold Fletcher, que es un artista asociado con el arte de interacción social, su trabajo consiste en muchos aspectos, en muchos casos, el hacer caminatas por diferentes tipos de espacios geográficos. Nicolás Dumit Esteves, un artista dominicano basado en Nueva York, hizo un proyecto para museos muy divertido que se llamó La Papa Móvil, jugando un poco con el término del Papa Móvil, el vehículo que transporta al Papa. A Nicolás le interesa mucho el arte religioso, pero lo que decidió en Santo Domingo fue hacer un proyecto en el que
andaría con una especie no sé, de bicicleta o algo así, un triciclo con papas, vestido de papa, y entregándoles cupones al público para que fueran al museo a redimirlos para llevarse un saco de papas, ¿no? Pero a la vez, claro, eso traería público al museo. Entonces, claro, obviamente es una broma, pero a la vez era una manera como de hacer que el público de ahí comenzara a tener una relación con el museo, ¿no? Otro proyecto que me encanta mucho de Nicolás es un proyecto que se llama Pleased to Meet You, en el que fue invitado como artista en residencia en el pueblo de Calaf, en Cataluña, y su proyecto consistió en tratar de conocer a cada una de las personas del pueblo. Es un pueblo de unas 3.500 personas, y su proyecto fue estar ahí 2 meses buscando y conociendo a cada uno de las personas, desde ancianos a bebés. Y el proyecto consiste básicamente en un archivo fotográfico de todo el público, de todas las personas con las que él fue a conocer, ¿no? Luego hay proyectos de artistas que también ven la caminata también no solo como proceso de transformación, sino de ejercicio, de salud. Lauren Ruth hizo un proyecto que se llama el Slow Marathon, o 3-month Marathon. Es un maratón que toma 3 meses para gente que no tenga la capacidad de echarse un maratón entero, pero que quiere hacer un maratón a lo largo de 3 meses, ¿no? Entonces era un poco como, bueno, claro, obviamente también utilizando mucho el humor, ¿no? Pero también mostrando que este proceso de caminar es también un proceso social, un proceso de comunitario, ¿no? Carmen Papalia es una artista invidente, es poeta y artista de interacción social, que hace proyectos en los que él denomina como ear cleaning tours, como llamaríamos, caminatas o recorridos de limpieza de oído. Básicamente él se convierte en líder del grupo, siendo la única persona invidente que toma, bueno, es el líder del grupo, y el público que es vidente lo sigue y se sigue unos a otros para poder vivenciar o como presenciar, digamos, el mundo con los ojos cerrados. Entonces, lo que trata de hacer Carmen Papalia con sus proyectos es tratar de comunicarle al público lo que son los otros sentidos, y cómo al no utilizar nuestra vista podemos alertar y no sé, ampliar nuestra capacidad auditiva y sensorial en otros aspectos. Y Todd Shalom es un artista también en Nueva York, Carmen es una artista que vive en Canadá. Todd Shalom vive en Nueva York, y él hizo un proyecto que se llamó Elastic City, que consiste en organizar caminatas. Comisiona caminatas artistas, y todos sus proyectos consisten en traer grupos de personas y hacer una caminata a diferentes tipos de lugares y hacer diferentes tipos de experiencias en cada uno de esos lugares. Y bueno, habiendo todo ese tipo de proyectos, la pregunta es ahora, ¿cómo se traducen estas prácticas al espacio estático del museo? Digamos, al espacio estático, diciendo que tenemos estos edificios que no van a ningún lugar, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros activar ese tipo de experiencias en lugares con formatos que son tan estáticos y que básicamente estructuran la educación como algo inamovible, ¿no? Esta fue una de las preguntas que yo y mis colegas tratamos de abordar a lo largo de los años, y no teníamos buenos espacios. Esto fue en MoMA, en el Museo de Arte Moderno. A pesar de ser un gran museo, sentíamos que nuestros espacios, nuestros salones de clases no eran adecuados, y que la arquitectura limitaba también el tipo de interacciones que se podían tener. De manera que comenzamos a invitar artistas a que utilizaran otros formatos
que no requirieran el espacio físico del salón de clases o incluso de la galería para hacer proyectos, ¿no? Como este caso de Ricardo Basbaum, un artista brasileño que hace una serie de juegos en el que todo el público se pone camisetas como si fueran equipos de fútbol, pero uno de ellos, unas camisetas dicen yo y el otro equipo dice tú, y se hace todo tipo de ejercicios sociales y juegos con esas nociones, ¿no? Comenzamos a hacer, digamos que visitas guiadas sorpresivas, o lo llamamos activaciones de las galerías. No las anunciamos necesariamente, pero invitábamos a diferentes artistas, curadores, pensadores, escritores a presentar o a leer poesía, digamos, en las galerías. Lo que buscábamos era encontrar un elemento de sorpresa o introducir un elemento de sorpresa en las galerías que no estuviera necesariamente anunciado, que simplemente fuera como algo más espontáneo, más una ocurrencia. Este es Vito Acconci leyendo su poesía con su pareja, María Acconci. Acconci, que fue uno de los grandes creadores del performance en los años 60 y 70, él también él provenía de la poesía. Y regresando a las guías acústicas, trabajamos con una artista que se llama Nina Kachadorian, que es artista de video. Ella exploró el museo, le invitamos a que nos propusiera un proyecto para el Departamento de Educación, y lo que le interesó a ella más que nada era el polvo que se encontró en las galerías. Se dio cuenta que había unas lanas que estaban en una ventana que no se podían limpiar, o inlimpiables, porque está la ventana de una de las galerías. Bueno, es un esfuerzo enorme tratar de limpiarlo, ese borde, ¿no? Entonces nos dijo que estaba obsesionada con el polvo y decidió hacer una guía acústica del polvo en el museo. Fue un proyecto muy divertido que involucró ampliamente al Departamento de Conservación, porque nos dimos cuenta que bueno, todos acarreamos polvo, cada visitante, ¿no? Y digamos, nuestra ropa genera polvo. Bueno, cogió un pedazo de polvo y lo puso en el microscopio con el Departamento de Conservación y surgió casi una pintura abstracta. Todos los hilos y remanentes de suéteres y de ropa de miles y miles de visitantes, ¿no? Entonces fue un proyecto muy divertido que se convirtió en una especie como de puerta trasera a entender elementos prácticos y hasta poéticos de lo que es el mantener una obra de arte, cómo se limpian las obras de arte, cómo se mantiene el espacio mismo del museo. Pero todo a través del recorrido, todo a través de esta guía acústica que lo llevaba a uno ir de un lugar a otro para investigar, ¿no? Otra serie de recorridos que se hicieron fue con un artista puertorriqueño, Chemi Rosado, quien se dio cuenta que el equipo de seguridad del museo era sobre todo afroamericanos y latinos. Y descubrió él también que los guardias de seguridad, que son la gente que tiene el trabajo más difícil, yo creo, en el museo, estar parados todo el día, 7 horas, tratando de impedir que la gente toque las obras. Todos son artistas, hacen graffiti, hacen rap, hacen varios tipos de cosas, y los invitó a dar visitas guiadas de las exposiciones, hablando acerca de sus propios intereses como artistas, no ya como estos individuos anónimos que uno siempre ve en las galerías, sino como una persona que realmente muestra y puede compartir su sensibilidad. Hablando de este movimiento, creo que tengo que hablar un poco de la pandemia, porque fue este momento en el que todos estuvimos, digamos, encerrados en un mismo lugar sin poder movernos, y creo que es un tema que nos ha impactado mucho en términos de nuestra relación con la movilidad y con nuestra relación con el mundo exterior.
una de las obras sobre la que yo pensé mucho durante la pandemia fue El Ángel Exterminador, de Luis Buñuel. No sé si han visto esta película del 62, hecha en México. Es una película sobre una fiesta de la aristocracia en México, y de repente nadie se puede salir de esa fiesta. Están todos atorados y nadie sabe por qué no pueden salir. Se quedan atorados, se quedan como apresados en ese espacio, y poco a poco comienza a desmoronarse las relaciones sociales entre todas estas personas, y se convierte casi en una lucha animal, ¿no? Fue interesante ver artistas responder a la pandemia. Esta es una artista que decidió hacer pósters turísticos. Visite su baño, ¿no? O visite su recámara, etcétera, ¿no? Pero lo que realmente representaba para mí ese tipo de pósters fue algo, lo que yo llamaría como domesticidad radical, algo que nosotros estamos explorando, entender nuestro mundo y nuestro desplazamiento por el mundo de otras maneras. No se trata tampoco, turismo no significa necesariamente ir a ver las pirámides de Egipto, ¿no? Podría ser, pero uno puede desplazarse 2 cuadras y tener quizá una experiencia mucho más rica y más significativa, ¿no? Lo otro que aprendimos en museos con la pandemia fue algo que curiosamente no lo habíamos pensado antes. Y yo recuerdo en el 2019 yo fui a un encuentro de educación como en Oslo, donde se presentó este proyecto. Se presentaba un robot que le podía hacer una visita guiada al público. Y recuerdo que el proyecto recibió muchas críticas de los educadores que estaban presentes, y el proyecto le sonaba a todos como un poco absurdo. Pero en el 2020 este proyecto fue como la salvación para el museo, porque el público podía acceder a este robot que le daba una visita virtual al público que estaba en sus casas. Y ahora quisiera mostrar brevemente 2 proyectos que yo he realizado, proyectos de índole peripatético, porque en cierta manera estos son los proyectos que para mí me requirieron pensar y repensar mi relación con el museo. La idea de que el museo está anclado en su espacio, en su comunidad, no se puede salir. Y yo quería, como artista, hacer algo que me liberara de aquello. No quería yo tener esa limitación. Hice en el 2003, comencé un proyecto que se llamó la Escuela Panamericana del Desasosiego. Comenzó como una reflexión acerca de lo que era la relación entre los diferentes países americanos, de Estados Unidos, el norte y el sur. Y en aquel momento la Unión Europea era una inspiración realmente para Latinoamérica. Y pensábamos cómo podemos realmente vincularnos a una región geográfica tan amplia, y también cómo la nacionalidad nos definía como artistas. Decidí transitar la carretera panamericana que va desde Alaska hasta Chile. Es la carretera más grande del mundo, más larga del mundo, y decidí hacerlo con una escuela portátil. Es una escuela que se podía deshacer y armar como una tienda de campaña. Y lo que hacía con esa escuela era ofrecer talleres, conversaciones y entrevistas con diferentes individuos a lo largo de las Américas. Mi primera entrevista fue con Mary Smith Jones, que fue la última hablante del EIAC en la ciudad de Anchorage. Y este proyecto, bueno, obviamente no fue caminata, pero fue peripatético, en el sentido de que, digamos que asumí lo que era el romanticismo del viaje de los exploradores de las Américas, desde las misiones de la época de la colonia hasta los viajeros del siglo XX.
o a través de la carretera, que es algo también, un romanticismo muy de Estados Unidos también, es la idea de pasar por la carretera, ¿no? En cada parada hacía un taller, una discusión con los artistas locales y los invitaba a que escribieran una especie de declaración o manifiesto acerca de su ciudad, de los problemas que esta ciudad enfrenta y cómo como artistas los resolverían. Se vinieron a llamar los discursos panamericanos, hicimos uno en cada ciudad, donde también se invocaba la noción de Panamérica como si fuera un país. Obviamente es una ficción, pero a fin de cuentas todo país es una ficción colectiva, intencional, y me interesaba mucho la manera en que el arte ayuda a generar los símbolos patrios, los símbolos nacionales, como los himnos, los escudos, las banderas, la música, el arte se vuelve símbolo nacional, ¿no? Y el proyecto fue cambiando a lo largo de mis viajes, conforme fui bajando por el sur. Dejó de ser realmente un proyecto de arte conceptual o de arte público, dejó de importar realmente si era arte o no era arte, y no me interesaba realmente tener que defenderlo de esa manera. Se convirtió en una especie de documento de un momento en la vida de un continente, en el 2006, donde artistas y no artistas coexistían en un diálogo acerca de su momento político. Fue también un proyecto que me ayudó a entender los problemas de las fronteras y cómo en cierta manera todos somos tan similares en nuestra manera de entender el arte, entendernos a nosotros mismos. Realmente la diferencia entre diferentes comunidades no era tanta como yo pensé. Mi última parada fue Puerto Williams, Chile, que es una isla que se encuentra cruzando Ushuaia, que es el fin del continente en Argentina. Puerto Williams es una base militar chilena, y resulta que en esta calle, al final de esta calle, que es la calle más al sur del planeta, en la última casa de esa calle vivía la última hablante del Yagán, Cristina Calderón, que era la última sobreviviente de los indígenas de Tierra del Fuego de esa región del mundo, ¿no? Entonces, este proyecto buscó, a través de este proceso también peripatético de aprendizaje, de diálogo, capturar no solo las ideas más amplias, que nos conciernen a todos, pero también encontrar estas voces individuales que representaban aspectos muy específicos de cada cultura y de cada lugar al que visité. Y el otro proyecto que todavía está funcionando, lleva 10 años, tiene otro aspecto también completamente diferente, pero tiene mucho que ver también con el viaje. Este tiene que ver con libros y con una pasión mía, que es los libros antiguos, los libros viejos más bien. Yo cuando tenía 16 años y decidí que quería ser artista, comencé a buscar libros de arte en el centro de la Ciudad de México. Tomaba el metro y llegaba al centro de la Ciudad de México y buscaba libros. En la Ciudad de México, en el centro, cada calle tiene, digamos que, diferentes tipos de negocios del mismo tipo. Si uno quiere comprar un vestido de novia, va a una calle en particular. Si uno quiere comprar un juegos electrónicos, va a otra calle, uniformes, artículos escolares. Y si quiere comprar libros, va a la calle de Donceles, que está detrás de la Catedral Metropolitana de México. Y este tipo de librerías, que bueno, las hay muchas obviamente en España, es lo mismo, es este tipo de librerías de viejo que uno entra y todo está desordenado, es un caos. Y bueno, el chiste es entrar y buscar y encontrar, ¿no? Es básicamente una especie de exploración por la librería. Me interesaba mucho la noción de revivir una librería que fue creada por José Juan Tablada en Nueva York en los años 20,
que se llamó Librería de los Latinos. José Juan Tablada fue uno de los grandes poetas mexicanos del principios del siglo XX, fue también diplomático, y cuando trabajó para el Consulado de Nueva York decidió abrir su propia librería. Fue un fracaso total, pero bueno, pensé que sería interesante fracasar como él, ¿no? Por otra parte, en aquel momento, a principios de 2013, estábamos viviendo un momento en el que sentíamos que se acababan las librerías porque estaba resurgiendo Amazon y el Kindle y demás, el libro digital. Pensé en iniciar una librería de libros usados en Nueva York, aparte de que hay tantos hispanohablantes en Nueva York y casi 2 millones de hispanohablantes en la ciudad de Nueva York, y no había una sola librería en español. Entonces pensé que sería interesante hacer un acopio de libros en México, y decidí proponer que yo intercambiaría una obra mía por una donación de cajas de libros. Comencé con 2 o 3 donaciones. Bueno, no podía tener yo una librería con esa cantidad de libros, pero después conseguí que la prensa escribiera sobre este proyecto, y bueno, recibí muchísimas ofertas de libros de todo tipo de personas, desde secretarias, niños, ancianos, profesionales de todos tipos. Y la gente llegaba a regalarnos libros así. Una cosa que es muy típica en México, en la Ciudad de México sobre todo, es que como las familias viven en la misma casa por generaciones, acumulan cosas, ¿no? Entonces era como típico tener un desván lleno de libros, ¿no? El problema fue después qué hacer con tantos libros. Teníamos 20,000 libros que había que traer a Nueva York. Fue el principio también en aquella época de Kickstarter, que es este tipo de campañas en la que gente puede donar para proyectos, y logramos de esta manera, con donaciones individuales, transportar 20,000 libros e inaugurar la librería Donceles en Nueva York en el 2013. No me había dado cuenta yo, pero hasta ese momento, que yo realmente pertenezco a la última generación análoga. Mi internet cuando era niño eran los libros, obviamente. Yo hacía la tarea leyendo la enciclopedia. Y también creo en mi recreación de esta librería, recreé también lo que era básicamente la librería de mis papás, ¿no? Básicamente la casa donde yo crecí. Pero más que nada, la librería se convirtió como una especie en la sociología se llama como tercer lugar, un espacio que no es ni la casa ni la oficina, sino un lugar intermedio. Y se convirtió en un espacio en el que el público podía proponer proyectos, lecturas, grupos de lectura, poesía, etc. Lo que ocurrió, obviamente, es que tenía tantos libros y tenía que salirme de la galería, y conseguí que una universidad en Arizona nos invitara a llevar la librería a Phoenix, y transportamos los libros para allá. Y comenzó un proyecto también nomádico, peripatético, de llevar libros a diferentes ciudades. Comenzamos en Phoenix, como dije, donde se hicieron muchísimos programas. Básicamente la librería se convirtió en una especie como de centro cultural en el que se hacían conversaciones, presentaciones de libros, performances y demás. Al punto de que en Phoenix un grupo de artistas locales decidieron abrir, inspirados en este proyecto, decidieron abrir su propia librería. Todavía existe hoy en día en Phoenix. San Francisco, una librería pequeña, pero que logró compilar muchos fondos, gracias al hecho de que estaba en una zona donde están todas las oficinas de Google y demás. Y aquí, el formato de la venta de libros para mí era muy importante que la gente comprara un libro. No quería que funcionara como biblioteca, sino como librería. Me interesaba mucho la posibilidad de que uno se llevara un libro y que se convirtiera como algo propio. Pero la gente podía donar lo que quisiera, y los fondos de la venta de libros se donaban a una organización local. De manera que existía esa posibilidad de ayudar a la comunidad local
con la venta de los libros y promover, por supuesto, el conocimiento del español. Y también cada versión de Donceles tuvo las oportunidades de involucrar estudiantes, escuelas que hacían proyectos propios, convirtiéndose un poco como en un foro y una plataforma para generar conversaciones. Y ya para finalizar, solo quería mencionar que lo que estoy haciendo hoy en día tiene también un aspecto un poco peripatético. Es un proyecto que se llama el Studio for Education as Art, que es una especie es un taller, un estudio de exploración del arte como educación. Lo que consiste en una serie de talleres que se presentan en línea, pero también en persona, en diferentes lugares, explorando diferentes temas que yo he explorado a lo largo de los años, tanto el humor y la pedagogía, como la pedagogía curatorial, o también la relación entre el artista, educador y o el arte como educación, ¿no? Entonces, este es como un proyecto que está como constantemente evolucionando para mí y que se nutre de estas experiencias de utilizar diferentes formatos nomádicos para aprender. Y ya como conclusión, solo quisiera hacer notar un tema que para mí es muy importante. Cuando se estudia, incluso se enseña la historia del arte, las prácticas artísticas, siempre hablamos de movimientos, de estilos, de vanguardias, de estrategias conceptuales, procesos, perspectivas. Hacer arte en el presente ya no involucra el aferrarse a un solo dogma, a una ideología, unívocos, sino implica nutrirse de muchas formas de hacer y entablar un diálogo con ellas. Es decir, ver a todas las maneras, todas las estrategias del pasado, y podemos reconocer que se hace arte de muchas maneras diversas. No hay ya un estilo dominante, digamos. En ocasiones conviene hacer una instalación a la manera de Daniel Spueri, en ocasiones se hace una escultura social a la Joseph Beuys, a veces una cena al estilo de Rikrit Tiravania, a veces diálogos comunitarios feministas al estilo de Susan Lacy, a veces una acción política al estilo de Tania Bruguera, a veces una guía acústica íntima al estilo de Janet Cardiff. Lo que tenemos que considerar dentro del área de educación en museos es que no se puede elaborar una fórmula, una receta pedagógica para todos los lugares y todos los momentos. Al contrario, tenemos que estar dispuestos y abiertos a hacer un uso de diversas herramientas y lenguajes pedagógicos, considerando el acercamiento más apropiado para el contexto. Es decir, ya no estamos en este momento en el que tenemos una sola metodología que nos puede ayudar a resolver todo. Y es lo que he aprendido más de mis proyectos nomádicos. Si bien uno puede partir de una serie de metodologías y principios, estos no se pueden aplicar de una manera uniforme o homogénea a todas las circunstancias. La disciplina peripatética, a mi ver, implica, como en el caso de todo viajero, saber empacar. En nuestros viajes de vida, en nuestras interacciones con el mundo, llevamos con nosotros mismos todos nuestros conocimientos, nuestra caja de herramientas para establecer diálogos e indagaciones. Son nuestras herramientas como educadores, como viajeros, detectives, terapeutas, interlocutores, invitados, a veces intrusos, aliados, cazadores, observadores, periodistas, soñadores, iluminadores, archivistas, amanuenses, artivistas, defensores de causas, catalizadores. El reto es poder utilizar la herramienta correcta para el contexto adecuado. Son las técnicas que debemos aprender y poder adaptarnos a las variables del entorno para implementarlas. Así nuestro viaje no será en vano. Gracias. ¿Podría responder un par de preguntas y cualquier duda, pregunta, comentario?
no sean tímidos. Creo que hay un micrófono por ahí. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido fantástico. Me ha gustado mucho la referencia a Sor Juana Inés de la Cruz. Esa frase no la conocía de Aristóteles, guisar y pensar. Fantástica. Y me ha recordado otra gran mujer, escritora, que guisaba mucho, María Moliner, y que se curró un pedazo de diccionario, ¿no? La verdad es que no tengo preguntas porque me ha gustado el momento final, ¿no? La despedida hacia los equipos de educación, con eso que nos has compartido de nuevas disciplinas, o sea, de hacer muchas diferentes metodologías. Pero ya que estás tan en el mundo, no sé si alguna otra cosa que ahora te resuene que no sé, que nos estemos olvidando, dejando de hacer. Sí. No sé si algo, una pequeña inspiración que tú veas que nos estamos perdiendo o que yo creo que no estamos leyendo bien. Algo que me parece muy importante es reconocer cómo el cambiar el entorno es tan importante para aprender. Es decir, hace varios años, cuando estaba todavía en el museo, en MoMA, me di cuenta cómo dependíamos tanto de la obra para hacer una mediación. Me molestaba el sentirme tan anclado a la obra, ¿no? Comencé a hacer una serie de charlas en el jardín del museo, que llamé Ágoras. Y básicamente era una serie de conversaciones al estilo de lo que en Francia se llamó el café Sócrates, o café socrático. Te sentabas con un grupo de visitantes y hacías una pregunta abierta, ¿no? ¿Por qué se tiene que mantener una obra de arte? ¿Por qué debemos conservar una obra de arte? O alguna pregunta así general, ¿no? Que puede generar una conversación interesante, ¿no? Y era como el poder moverse fuera del entorno y hacer esa conversación sin tener una obra enfrente, que puede ser interesante, ¿no? Tener esa conversación en ese lugar era importante. Entonces me parece que el entorno es muy importante y nos ayuda a pensar de manera diferente, ¿no? Entonces eso es algo que me parece útil como en el proceso de mediación. Quizá hay momentos en los que es bueno no ver la obra y quizá moverse a otro lugar, ¿no? También he hecho ejercicios en los que le describo la obra a los estudiantes sin que la vean. O sea, hago una descripción visual de la obra y les pido que la dibujen. Y luego vamos a ver la obra. Y vemos cómo ese viaje mental que han realizado se manifiesta se expresa en la obra misma, ¿no? Jugar un poco con los entornos, con los cambios, creo que es muy sano y nos ayuda a romper los patrones con los que estamos acostumbrados a jugar. Sí. Muchas gracias, Pablo. Ha sido un placer escucharte. Sinceramente tengo que confesar que tengo como un gran sentimiento de como un delito, porque no te conocía, ¿vale? Y sin embargo mi práctica que yo realizo tanto artística como luego también como docente, uso la deriva y todos esos referentes que nos has traído, como la psicogeografía o como esas primeras ready-made de Dada, del caminar, como un poco para salir de esos esquemas que tenemos, ¿no? con el arte y con el objeto y con el espacio, ¿no? Y cómo romper esos muros de los museos, de las salas, para generar un arte o una práctica contextualizada, ¿no? Y con sentido. Entonces, como que de repente, bueno, me encanta redescubrir otras personas que llevan muchos años haciendo eso, ¿no?
Pero eso es un apunte. Y quería pedir perdón por no saberlo. Pero no, en realidad lo que quería comentar era... ahí ocurre una cosa, o sea, yo entiendo que es como que tú has estado vinculado a museos o a espacios que tú mismo has generado, ¿no? Y en los que te has podido permitir la licencia de dejar, o tú mismo has hecho que eso exista, ¿no? El que no haya un objeto que defina toda esa práctica tan efímera como es el caminar, ¿no? Ocurre muchas veces que cuando, no sé, a mí cuando me han invitado a hacer algo con algún museo, en algunas ocasiones, te piden como algo permanente. Permanente no, como deja la huella, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ocurre? O sea, como que de alguna manera esa experiencia del caminar, que yo no uso nunca la palabra peripatético porque es como que estoy como en otra línea, no sé. Entonces, esa experiencia peripatética tiene que quedar reflejada en unos archivos, en un lugar, o que se vea luego materializado dentro de las paredes, ¿no? Y entonces como de repente todo tiene que dar la vuelta y volcarse, ¿no?, a algo que una vez más vuelve a materializarse y a encontrarse otra vez dentro del lugar y hacer esa relación entre exterior e interior. ¿Dices que te piden algo permanente como obra o como...? Sí, como obra, como resultado de la experiencia, ¿vale? Porque al final es como, hay que justificar, entiendo, ¿no? Hay que justificar de alguna manera qué ha hecho este artista aquí, ¿no? Yo lo hablo desde mi posición como artista, que es como que digo, vale, el reto para mí es hacer algo que no quiero que sea matérico, pero al final tengo que dejar una huella, porque me están pagando para que luego se quede también ese rastro ahí, ¿no? Y entonces al final entro en un conflicto y es también bonito ese reto, ¿no? Y ese devolver la experiencia de otra manera para que otros entiendan, pero al final es como que pierde el sentido. Entonces, ¿cómo has luchado tú contra, si has encontrado mi pregunta es, tu trabajo va por ahí? Al final es muy interesante los dos proyectos que has mostrado. El primero, el del caminar ahí por toda la carretera esta de ¿cómo se llama? Panamérica, perdón. Y luego que eso es como ir súper liviano, con nada. Yo también viajo mucho en furgoneta y es como el minimalismo total, o sea, porque es que tienes que ir con lo básico. Y que luego tu siguiente trabajo sea con libros, que es la cosa más pesada para hacer una mudanza o para moverte, y que sea tan como en lugar, o sea, es como aquí, y no me puedo mover fácilmente y necesito de ayuda de mucha gente para moverme, ¿no? Entonces también es como esa contradicción. Ayer hablábamos de eso, de lo contradictorio de todo, ¿no? Y también es como bonito. Entonces, ¿cómo llegas, ¿no?, a ese de moverte sin nada a de repente moverte con tanta cosa y que es tanto peso material y también como conceptual, ¿no? Porque al final estamos hablando de... Mira, yo creo que... no he hecho ninguna pregunta, pero eran solo reflexiones. Pero creo que tu comentario apunta a un tema que me parece muy importante, que es en los últimos 20 años o más, tanto en el arte como en la educación, confrontamos la demanda de cuantificar y de representar permanentemente lo que hacemos. Mucho arte que se ha realizado desde los años 60 para acá es un arte vivencial, básicamente. O sea, la obra es la vivencia, no se puede recrear, ¿no? Y es básicamente una tensión que uno tiene que reconocer que existe y que quizás es insalvable a veces, ¿no? Es decir, no podemos enmarcar una vivencia y ponerla en el museo, eso no se puede hacer. Lo que podemos hacer es aproximaciones, podemos recrear experiencias o versiones de esas experiencias, ¿no? Esto yo lo confronté cuando trabajé en una exposición de Lygia Clark en MoMA, que Lygia Clark, la artista brasileña, a finales de su carrera, de los artistas más importantes del siglo XX de Brasil y de Latinoamérica, al final de su carrera que hizo escultura, performance, objetos relacionales, etcétera, decidió que ya no iba a hacer arte, decidió que iba a hacer terapias
iba a ser terapista, ya no era arte lo que hacía. Entonces ibas a su casa y te hacía una especie como de terapia con objetos, esculturas que ella había realizado, y era una experiencia sensorial súper íntima y curiosa y extraña que es irrepetible, porque porque solo ella te la podía hacer. Entonces la cuestión era cómo podemos recrear aquella experiencia. Es quizá irrecreable, ¿no? Pero lo que podemos hacer es simplemente como ayudar a aproximar. Quizás lo que creo que ayuda es pensar cómo la historia confronta la idea de recrear cosas, ¿no? Como puedes, no vamos a recrear un momento histórico, es imposible, pero existen documentos, existe archivo, existe testimonios, y se puede hacer algo al respecto de aquello, ¿no? Entonces creo que lo que toca es repensar la manera en que el museo documenta y apoya este tipo de prácticas, ¿no? Es un problema del museo, no es un problema de los artistas, según yo. Pues es un problema institucional y se tiene que resolver desde la institución, y el artista no tiene por qué tener que adaptarse a las demandas del museo. Es como si el museo del siglo XIX le pidiera al artista del siglo XX que adapte sus obras para que encajen en las galerías del museo del siglo XIX. Eso no puede ser, ¿no? Entonces, el desafío realmente es cómo podemos reimaginar nuestras instituciones para poder realmente apoyar ese tipo de prácticas que están surgiendo y que tienen otro tipo de dimensiones y otro tipo de parámetros. Muchas gracias y nos vemos.